Buenos días, aquí estamos haciendo un trabajo, una entrevista a Susana Cato, es una crítica del cine, fue periodista para Proceso durante 20 años y estamos con Armando Ponce, que es el coordinador de la sección de cultura de la revista de Proceso. Alejandro Hernández y Adrián Neto estamos aquí con ustedes para la clase de comunicación oral y les comentaremos un poco acerca de lo que es la cultura. Llega a convertirse en una verdadera esclavitud gozosa ser reportero, porque estás de veras emparentado al mundo y nunca ni en la vida puedes dejar de pensar en los demás. Okay. La mía fue un trabajo que empezó ahora sí que desde abajo. Yo entré a Proceso a los 19 años, yo estudiaba todavía en la universidad, fui de las pocas creo que fui la primera vez que Proceso aceptaba reporteros estudiantes, y todo eso me sirvió a mí muchísimo porque me puso en contacto con la verdadera universidad que siempre he creído que es la Universidad de la Banqueta. Sí, bueno, ¿y usted qué es lo que hace como coordinador de cultura? Bueno, igual, reportear, tratar de informar cada semana a través de Proceso con mi equipo de colaboradores, que son un grupo de reporteros y de críticos, ¿no? Conformar semana a semana un panorama en 14 páginas de qué consideramos nosotros que es lo más importante en ese momento, que está a nuestro alcance y que podemos darle a la gente para que esté al día de lo que está sucediendo, un poco que tome el pulso de lo que está pasando en algunos aspectos importantes en el desarrollo de la vida cultural mexicana. Okay. Para mi Proceso y para todos los estudiantes de periodismo entonces era como entrar, no sé, a las ligas mayores, por supuesto, y al mundo más fascinante, ¿no? Entonces yo tenía 10 de calificación y muy ensoberbecida dije, por supuesto que puedo ir a Proceso. Llegué y toqué y tuve mucha suerte, fue destinal yo creo, porque en ese momento el jefe de información era Enrique Maza, que es jesuita y que es un señor con muchos valores, y dije, quiero trabajar aquí. Y me dijo, ¿de qué? Y yo, pues, ¿de qué? De periodista. Entonces me dijo, ¿pero qué? ¿Traes alguna recomendación? Porque esa seguridad, ¿no? Y le dije, no, ¿cómo en Proceso me piden recomendación? En Proceso que me recomiende mi trabajo. Me dijo, es la primera vez que alguien se atreve a pedir trabajo sin ser un gran periodista aquí, entonces vamos a pensarlo. Y fue cuando armaron esa cuestión de ven, te empiezas a foguear. Fue muy interesante también porque yo te digo que llevaba mi 10 de calificación de la universidad y me creía mucho, pero claro, mi primera nota me demostró que uno no sabe nada, que el periodismo se aprende de veras trabajando y haciéndolo así, desde el principio, ¿no? Sí. En mi caso, mi padre trabajó 50 años en Excelsior, entonces yo prácticamente nací en Excelsior. Entonces cuando ya hubo edad para meterse a la universidad, pues yo me metí a Filosofía y Letras y se acababa de abrir la página cultural de Excelsior, que fue la primera página cultural que hubo en un diario nacional, a raíz de la Olimpiada del 68. Esa página se llamó El Olimpo de México, precisamente por la Olimpiada. De manera que yo entré ahí también muy joven, a los 17, 18 años, y me integré a esa página igual como Susana, desde abajo. Y cuando se dio el golpe a Excelsior, ustedes recuerdan, del gobierno de Luis Echeverría, logró la expulsión de Julio Scherer de la dirección de Excelsior, que era el periódico más crítico de México. Entonces, pues 200 periodistas de Excelsior, que era uno de los 10 mejores periódicos del mundo, se decía, desde luego el periódico más importante en lengua española, entonces apoyaron a Julio Scherer y se fundó Proceso. Y yo creí que a partir del primer día me iban a decir muy bien, hasta luego, adiós. Primero nos vamos la plana mayor y luego los jóvenes, pero desde un principio la renovación de ese periodismo que fue Proceso pensó en los jóvenes, ¿no? Aquí ambos han trabajado con Julio Scherer, el mejor periodista mexicano actualmente. ¿Cómo ha sido su relación con él? Pues ha sido fascinante porque Julio Scherer, como dices, es la gran figura del periodismo mexicano del
finales del siglo XX. Era una dirección que respetaba muchísimo a sus reporteros, los hacía sentir los seres más grandes de México, era un jefe con la suficiente grandeza como para hacer que los demás se sintieran héroes también. Y él decía, yo a ustedes los protejo. Ustedes trabajen, consigan su portada la meta de un reportero cada semana por la que podías dar la vida y divorciarte y hacer lo que fuera, era por conseguir tú la portada de Proceso. Y siempre tenías la condición de que tenías que tener tus fuentes muy bien documentadas, no podía ser nada editorializado. Tú tenías que tener los documentos, los papeles, las pruebas, la grabación, lo que fuera. Y ya con eso Proceso te daba una libertad preciosa porque no había, por ejemplo, ningún tipo de horarios ni nada. Y era simplemente tu meta semanal, que es tu portada. Claro. Con Julio Scherer te hacían sentir que tú estabas ahí con una misión casi de veras de héroe griego, ¿no? Que era de veras la información, el director nunca se metía contigo más para felicitarte y decirte muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y tú, me lo dijo Julio Scherer. Cada vez que podía en Proceso había aumentos, teníamos los mejores salarios de todo el periodismo nacional. Siempre sentíamos que estábamos como en algo que te valoraba, ¿no? Como ser humano. Que es una personalidad eminentemente crítica. Es decir, lo que buscó Scherer es realmente hacer un periodismo independiente. Y creo que lo consiguió. Claro, lo consiguió él con el magnífico equipo de gente, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por la gente que hacía Excelsior y que luego se fortaleció con esta idea de la independencia al hacer Proceso, ¿verdad? De manera que por primera vez en México, en el México moderno, en el México del siglo XX, hubo realmente un poder informativo de la sociedad que se pudo enfrentar a un poder absolutista que era el del gobierno, ¿no? Tú puedes publicar cualquier cosa en Proceso siempre y cuando esté fundamentado, siempre y cuando puedas dar prueba de ello. Ahí no hay límites a la libertad de expresión, el límite es tu propia capacidad y un poco tu propia suerte también. La verdad es que la realidad es fascinante. Dicen que no hay, un reportero nunca puede decir que no hay nota porque todo es nota sabiéndolo mirar, ¿no? Ahorita de veras me hiciste viajar al pasado, porque uno de los reportajes que hice era sobre uno de los orfanatos para niñas, donde había una realidad que no lo podía uno creer en el siglo XX, que era que no tenían ni espejos, porque habían sido niñas de la calle y niñas prostitutas. Entonces les quitaron los espejos para que no tuvieran un solo pensamiento pecaminoso, imagínate, a los 15 años, y las tenían así como muy, muy mal. Y el reportaje sirvió para que se cerraran esos lugares y se abriera otro, y ahí me nombraron madrina, y fue como lo comentábamos un poco, antes de Proceso, el periodismo era muy sujeto, estaba muy sujeto al control del gobierno, salvo el Excelsior de Julio Scherer de los últimos 8 años, que había tenido intentos de independencia. Pero ya a partir de Proceso, pues indudablemente que hubo reportajes no solo importantes, sino que realmente cambiaron, ¿no? Transformaron el periodismo mexicano, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un convenio entre la universidad y Televisa, ¿no? Y Proceso sacó el escudo de la universidad y en lugar de decir por mi raza hablará el espíritu, decía por mi raza hablará la televisión. Es una portada importantísima, ¿no? Y en buena medida porque la prensa está mucho más mediatizada que antes. Antes había un control del partido oficial sobre la prensa, ahora hay un control de los medios sobre la política. Vale la pena meterse ahora que ya están en digitalizados los archivos de Proceso, ¿no? Ustedes mismos como jóvenes se asomen a revisarlos, ¿no? Para que vean el grado de combatividad y rigor que tenía la revista, ¿no? Fueron 20 años de veras donde cada semana era mágico, sí.